駐日ペルー大使、吉村博文大阪府知事、石毛博之2025年日本国際博覧会協会事務総長、ペルー、日本の関係閣僚並びに政府関係者の皆様、世界各国からお越しの皆様、そして愛する同胞の皆様。Hoy, en la isla de Yumesima, el Perú se presenta con orgullo en esta exposición universal, un espacio que nos invita a reflexionar sobre el futuro de nuestras sociedades. 本日ここ夢洲において、ペルーは誇りを胸にこの万博博覧会に参加しています。万博は私たちの社会の未来について共に考えさせてくれる場です。En nombre del gobierno y del pueblo peruano, agradezco al gobierno de Japón, a la Oficina Internacional de Exposiciones, a las autoridades de Osaka y de la región de Kansai y a los que han contribuido con la organización y presentación de este pabellón por su hospitalidad y por brindarnos esta oportunidad de compartir nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra historia y nuestra visión en un escenario global. ペルー政府および国民を代表し、日本政府博覧会国際事務局大阪並びに関西地域の各府県の皆様、そしてパビリオンの企画運営にご尽力くださったすべての方々に、そのご厚意と私たちのアイデンティティとビジョンを世界的な舞台で共有する機会をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。Bajo el lema Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas, esta exposición universal nos convoca a reflexionar sobre el mundo que queremos construir, un mundo más justo, más sostenible y más interconectado. El Perú participa con convicción, con la mirada puesta en el desarrollo humano, el respeto por la naturaleza, la innovación y la integración entre los pueblos. 命輝く未来社会のデザインというテーマのもと開催される本万博は、私たちが築きたい世界について考えさせてくれます。それはより公正で、より持続可能で、より相互につながることができる世界です。ペルーは人間の発展、自然への敬意、イノベーション、そして人々の統合に目を向け、信念を持って参加しています。Mi país es una nación de raíces profundas. Desde Caral, cuna de la civilización en América, desde Cuela, representa nuestra gran y bella Amazonía, hasta Machu Picchu, testimonio de nuestra herencia inca, el Perú alberga un amplio bagaje cultural y en esta oportunidad nuestro pabellón nacional refleja esa amplia oferta cultural, comercial, turística y de inversión. Es una ventana al mundo que Perú brinda en esta oportunidad. Un Perú contemporáneo, un país diverso que combina conocimiento ancestral con innovación, apostando por la sostenibilidad, la bioeconomía y la tecnología para construir un futuro inclusivo, donde la humanidad se puede encontrar consigo misma. Eso pone el Perú en esta ciudad de Osaka y en la mirada al mundo. 我が国ペルーは深いルーツを持つ国です。アメリカ大陸の文明の発祥地とされているカラルから、アマゾンを代表するクエラップ要塞から、そしてインカの遺産であるマチュピチュに至るまで、ペルーには豊かな文化遺産があります。この機会におきまして、ペルー間ではその豊かな文化、商業、観光、投資の多様な魅力を余すところなく紹介しております。先々代々の知恵とイノベーションを融合させ、持続可能性、バイオエコノミー、テクノロジーを柱に包括的な未来を築こうとする現代ペルーの
多様な姿をご覧いただけることでしょう。El Perú ofrece una gran variedad de destinos turísticos como la Amazonía peruana y su gran riqueza natural, la impresionante fortaleza de nuestro hermoso Cuélap en Chachapoyas, los manglares de Tumbes y sus paradisíacas playas, el lago Titicaca en Puno y sus ricas tradiciones andinas, la imponente cordillera Blanca en Ancash, las misteriosas líneas de Nazca en Ica, donde recientemente fueron descubiertos más de 300 nuevos geoglifos por arqueólogos japoneses y, por supuesto, nuestro hermoso Machu Picchu en Cusco, maravilla del mundo. ペルーは観光分野においても実に多彩な魅力があります。ペルーアマゾンの大自然、チャチャポヤスのクエラップ要塞、トゥンベスのマングローブ林と快楽のようなビーチ、プーノのチチカカ湖とアンデスの伝統文化、アンカシの雄大な白い山脈、以下の神秘的なナスカの地上絵など、ここ最近では日本の考古学研究グループの調査により新たに300を超える地上絵が発見されました。そしてもちろん世界遺産クスコのマチュピチュは言うまではありません。Con la finalidad de impulsar que más turistas japoneses visiten mi país y puedan vivir la experiencia de conocer sus principales atractivos, su historia y su gastronomía, el Perú y Japón acaban de celebrar un memorándum de cooperación en materia de turismo, el cual permitirá que nuestros ciudadanos interactúen de manera mucho más directa, fomentando el intercambio cultural y económico. より多くの日本の皆様に我が国を訪れ、こうした観光資源や歴史、食文化を体験していただけるよう、ペルーと日本は観光分野における協力学書を締結いたしました。この学書により両国民がより一層直接的に交流することが可能になり、文化的・経済的な交流が促進されることが期待されます。De igual forma, poseemos productos de altísima calidad de exportación como el arándano, la palta o el espárrago, algunos de los cuales ya se encuentran en el mercado japonés y que refleja que el Perú puede posicionarse como un abastecedor estratégico de la cadena de suministro de alimentos del Japón y del mundo. En ese sentido, resalto la capacidad del mercado peruano e invito a todas las empresas japonesas a iniciar intercambios comerciales con el Perú. 同様に、ペルーには世界を誇る質の高い輸出品があります。ブルーベリー、アボカド、アスパラガスなど、すでに日本市場に流通しているものもございます。これはペルーが日本および世界のフードサプライヤーチェーンにおいて戦略的サプライヤーとして位置づけられることを示しています。その意味におきまして、ペルー市場の可能性を強調するとともに、日本企業の皆様にはぜひペルーとの取引を始めることをご検討くださるようお願いいたします。Somos un país lleno de oportunidades para la inversión extranjera, con un marco jurídico amplio y estable, con indicadores macroeconómicos sólidos y con la confianza de estar caminando hacia el desarrollo integral. Ofrecemos una variada cartera de proyectos para invertir en el Perú, sobre todo en infraestructura como puertos, aeropuertos, carreteras, trenes, vías férreas, redes de transmisión y distribución eléctrica, sistema de agua potable y alcantarillado, entre otros. Desde este hermoso lugar, les extiendo a las empresas japonesas la más amplia invitación a invertir en mi país. El desarrollo de estos importantes proyectos nos permitirá consolidar la integración socioeconómica real del Perú y crear puestos de trabajo para contribuir a reducir la desigualdad y la pobreza. ペルーは外国投資の機会に満ちた国であり、
広範で安定した法的枠組み、健全なマクロ経済指標、総合的な発展に向けて着実に法を進める確固たる信頼を兼ねて備えています。皆様にペルーに投資していただくため、充実したプロジェクトポートフォリオを揃えております。特にインフラ分野では、港湾、空港、道路、鉄道線路、配送電網、上下水道など多様なプロジェクトが含まれております。この素晴らしい場をお借りして、日本企業の皆様にはぜひペルーへの投資をご検討くださいますよう心よりお願い申し上げます。こうしたプロジェクトの推進は、ペルーの真の社会経済的統合を強化し、雇用創出を通じて格差是正と貧困削減に貢献することを可能にするものです。Quiero alentarlos también a profundizar sus vínculos de cooperación con la importante delegación de empresarios peruanos que nos acompañan en esta hermosa oportunidad para mostrar lo mejor de la oferta exportable que tiene mi país. Invertir en el Perú es hacerlo en seguridad alimentaria con más y mejores alimentos, es invertir en minería, en el aprovechamiento de recursos mineros para industrias tecnológicas clave e infraestructura para abrir aún más las puertas de América Latina hacia el Asia-Pacífico. Invertir en el Perú es invertir en el futuro. また、皆様には今回、我が国の輸出可能な最高のものを紹介するために、私と共に来日してくれたペルーの有力な企業代表団との関係を含めていただければと願っております。ペルーへの投資は、より多く、よりいい食料確保を通じた食料安全保障への投資であり、工業への投資であり、重要な技術産業に必要な工業資源の有効活用への投資であり、ラテンアメリカとアジア太平洋地域との交流をさらに拡大するためのインフラ整備への投資です。ペルーへの投資は未来への投資なのです。Asimismo, aprovecho esta oportunidad para extender una invitación para que asistan a la Convención Minera Perumín que se llevará a cabo en la ciudad de Arequipa entre el 22 y 26 de septiembre, oportunidad en la que se mostrará el potencial minero del Perú para ser un abastecedor estratégico del Japón. De igual forma, no puedo dejar de mencionar que el Perú y el Japón comparten más de 150 años de relaciones diplomáticas y una entrañable hermandad cimentada por la migración y el mestizaje. Nuestra comunidad peruana en Japón, símbolo de integración y resiliencia, es testimonio vivo de los lazos profundos entre nuestras naciones. Asimismo, permítame recordar que el Perú fue el primer país en América Latina en establecer relaciones diplomáticas con Japón y en recibir una migración ordenada. Hoy renovamos esa relación histórica con una agenda común de cooperación, innovación y prosperidad compartida. また、この場を借りて、来たる9月22日から26日までペルーのアレキパという町で開催される工業関連投資フェスティバルペルー民へのご招待したいと思います。そしてペルーと日本は150年を超える外交関係と、そして移民と融合によって築かれた深い絆を共有しています。日本に暮らすペルー人コミュニティは統合と強靭さを象徴する存在であり、両国の深い結びつきの生きた証です。またペルーがラテンアメリカで初めて日本と外交関係を結び、組織的な日本人移民を最初に受け入れた国であることを改めて思い起こしたいと思います。そして今、その歴史的な絆を協力、イノベーション、相互の繁栄を柱とする共通のアジェンダによって新たな段階へと発展させましょう。Arigato
Gozaimasu Osaka. Muchas gracias por su cálida y cercana hospitalidad. Espero puedan visitar el Perú muy pronto. Estaremos encantados de recibirlos. Viva el Perú, viva la hermandad entre nuestros pueblos, Japón y Perú. Arigato. Muy bien, ha sido el discurso entonces de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien el día de hoy reiteró su llamado a las empresas japonesas a iniciar y fortalecer intercambios comerciales con el Perú. Con estas imágenes retornamos a Estudios Centrales. ペルーを訪れてくださることを願うとともに、皆様をお迎えできることを楽しみにしております。ペルー万歳。両国の友好は末永く続きます。